Bueno, ya. ¿Ahora está grabando ya? Ahora sí. Ok. Bueno, vamos a empezar con falta del... Así, falta de la lista de la, por favor. La de la falta. Allá está. ¿Alguien falta en el B? Ya. Bueno, vamos a ver un tema que se llama hipertensión arterial. Es un tema muy importante en el conocimiento de un médico. Para cualquier médico, hipertensión arterial tenemos que tener dominio. Entonces, ¿qué es la definición de hipertensión arterial? ¿Cómo definimos hipertensión arterial? Entonces, aquí tenemos, primero, de que es una etiología multifactorial. Es decir, uno no puede ser hipertenso por una cosa. Son varios elementos que van a influir en el concepto para ser hipertenso. Sobrepeso, diabetes, aterosclerosis, ser fumador, sedentarismo. Todo esto hace que nosotros podamos ser hipertensos. Otro concepto que una vez que se diagnostica hipertensión arterial es controlable, 100%. ¿Y cuál es el problema de la hipertensión? Que disminuye la calidad y la expectativa de vida. Señores, los pacientes con hipertensión son los pacientes que terminan con lesión renal, insuficiencia renal crónica, disminución de la calidad. Son los pacientes que terminan con un ACV hemorrágico, hipertensos. Entonces, es el paciente que termina con una lesión en las venas arterias retinianas. Es un paciente que termina con infarto agudo de miocardio. Por eso dice que disminuye la calidad y la expectativa de vida. La presión arterial se relaciona de forma positiva y lineal y continua con el riesgo cardiovascular, visto en el significado de incremento del riesgo asociado a esto. ¿Qué significa ese término? ¿Cuándo yo no voy a tener riesgo para no terminar mal? Cuando la presión arterial es menor de 140, las posibilidades de tener una retinopatía, las posibilidades de ser una insuficiencia renal crónica, un ACV hemorrágico, son bajísimas. Entonces, esta es nuestra meta. No que nuestros pacientes no vivan con presiones superiores a 140 o que no vivan con presiones superiores a 90. A eso se refiere la definición. Estos valores se consideran el umbral para el diagnóstico. O sea, por eso, ¿de dónde sale el término de 140 a 90? ¿Por qué no puede ser el término 120 a 80? ¿Por qué han puesto 140 a 90? Porque con esa presión mínima, 140 o una presión mínima de 190, ya pueden haber disminución de la calidad de vida del paciente. Entonces, estos pacientes ya son considerados hipertensos. De ahí sale de dónde aparece el umbral de hipertensión. No obstante, el riesgo es continuo, aunque menor, desde valores más bajos, y el riesgo global es mayor cuando la hipertensión se asocia con otros factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo, no? Aquí están los que había mencionado. Diabetes, sobrepeso, sedentarismo, tener colesterol alto, tener triglicéridos altos, el ser bebedor y el ser fumador. Si queremos hacer las cosas bien con un paciente hipertenso, todo esto hay que sacar de la vida de ese paciente. Si queremos hacer las cosas muy bien. Si no queremos hacer las cosas muy bien, está ahí el hipertenso, su endotelio sigue sufriendo, el paciente sigue teniendo lesión. Bien, ¿qué tengo acá? ¿Cómo está constituido el riesgo cardiovascular? Lo que acabo de mencionar. ¿Y qué pasa con este riesgo cardiovascular? Miren esto. Esta es una tomografía de un corte sagital de una señora mayor, de un paciente mayor. Estoy hablando que tenga 75 años. Miren, ventrículo izquierdo, esta es la aorta torácica, esta es la aorta abdominal. Y miren acá
Toda el reborde de la aorta está hiperdensa. Esas son placas de colesterol. Si esto yo tengo acá, lo mismo tiene mi arteria cerebral. Si esta placa de colesterol está ahí, lo mismo tiene mi aorta renal, perdón, mi arteria renal, mis carótidas. Entonces, no es una locura decir que la hipertensión va asociada a hipercolesterolemia, que forma la placa de colesterol, hipertrigliceridemia, placa de colesterol, alcohol, placa de colesterol, cigarro, placa de colesterol. Entonces, tenemos que sacar todo esto para que nuestra progresión de placa de colesterol se vaya a cero. Yo tengo un ejemplo, una paciente que conocí cuando tenía 26, 27 años, era saliendo a mi residencia, la conocí a la señora, la trato actualmente, la señora tiene como 82 años me parece, son más de 30 años de seguimiento, la señora está enferma de cualquier cosa, menos de hipertensión, menos de insuficiencia cardíaca, menos de complicaciones de la IC, porque hace 30 años ella decidió someterse a un tratamiento para que la calidad de vida no empeore, y se cumplió el concepto. ¿Cómo lo hicimos? Teniendo todo esto en valores bajos. ¿En qué estoy ahora con problemas con la señora por sus años y por su osteoartrosis que tiene? Ese sedentarismo absoluto. Aquí hay una tablita. Hipertensión normal, menos de 130, menos de 85. Aquí hay unos estadios de hipertensión nivel 1, nivel 3. Vean ustedes, la sistólica es desde 140 a 159, nivel 1, 160 a 179, nivel 2, va subiendo de 10 en 10. Y aquí tengo mayor a 180. Estos son los pacientes que a nosotros nos llegan a la emergencia. Estos son los pacientes que ustedes van a ver en consulta general. Y una presión aislada mayor a 140 ya es hipertenso. O una diastólica, miren ustedes, mayor a 80 y, ¿dónde está? Mayor a 90, de 90 a 99, de 100 a 109 y mayor a 110. Estos son ya hipertensos. Entonces, por eso decimos, hablábamos aquí adelantito, 140, 90 como presión, de ahí empieza a haber daño. Entonces, este paciente es hipertenso. 139, 89 no es hipertenso. Mire, de 90 a 99. Y aquí están todos los factores de riesgo para contraer y ser hipertenso. Y miren acá, tengo una arteria. Aquí tengo el músculo, tengo una placa de colesterol que se ha formado. Tengo el alcohol, micronutrientes, la obesidad, placa de colesterol, la insulina, la aldosterona, hipertrofia de músculo liso. La vida, si ustedes tuvieran 40 años, estarían ustedes infartados con la vida que llevan. Ustedes llevan una vida agitada. Examen con Aguilar, clase con Aguilar, tienen infecto que no le entienden, tienen semio que están ahí, que hacen, no hacen sus prácticas. Eso es estrés. Pero si esto no llegan ustedes a controlar cuando ya sean entrados más en años, van a terminar hipertensos. Esto tienen que empezar a trabajar ustedes desde ahora. Desde ahora empiezan a escuchar a los psicólogos cómo se maneja el estrés. El sexo, la mujer está protegida hasta los 50 años, empieza ya el climaterio, menopausia, queda desprotegida y aumentan los infartos y la hipertensión arterial. El endotelio, ¿qué hay que hacer con el endotelio? El endotelio hay que cuidarlo. Cuando hay, escuchen esta palabra, cuando hay disfunción del endotelio, empieza a haber formación de placa de colesterol. Disfunción del endotelio significa liberación de óxido nítrico. Eh, la arteriola, la hipertrofia de arteriola, hay personas que genéticamente son más productores de renina, son productores de renina. Estos terminan con hipertensión. La activación simpática es el paciente nervioso, ansioso, hipertensión. Renal, se ha hecho un estudio en pacientes que murieron jóvenes, 30 años, y que tenían el factor genético de hipertensión, hereditario de hipertensión, mejor dicho. ¿Y qué han visto? Estos no eran hipertensos. Les han hecho una anatomía patológica de su riñón y ya tenían nefroesclerosis sin ser hipertensos. O sea, está ahí el factor hereditario.
Por lo tanto, hay que recomendar, por lo menos yo lo vengo haciendo hace unos 10 años, 15 para atrás, he bajado mi cantidad de sodio sin ser hipertenso, porque el riñón se encarga de la excreción de sodio, ¿verdad? Y la hipertensión, como van a ver en la fisiopatología, tiene que ver con excreción de sodio. ¿Qué tiene que ver el simpático? Hasta ahora, ustedes han aprendido del simpático que se libera cuando hay caída del gasto cardíaco, ¿cierto? Esta caída, esta liberación y esta activación del simpático con adrenalina, noradrenalina, no tiene nada que ver con gasto cardíaco. Tiene que ver con sistema límbico, tiene que ver con sistema límbico y centro vasomotor. Yo estoy nervioso, estoy preocupado, estoy con mis miedos, mis angustias. Tengo simpático activo. Génesis de la hipertensión arterial. ¿Qué es el simpático en condición fisiológica? Aumenta la capacidad inotrópica, por lo tanto aumenta el volumen sistólico y dijimos que presión arterial es igual a volumen sistólico por frecuencia, por resistencia periférica. Si yo tengo mi gasto cardíaco elevado, tengo hipertensión arterial. Si yo tengo resistencia periférica elevada, tengo hipertensión arterial. Entonces, ese es el rol del simpático en la hipertensión. Activación del simpático por otra causa y aumento del gasto cardíaco y aumento de la resistencia periférica. Miren, aumento de la resistencia periférica. Entonces, estoy actuando en los dos parámetros del concepto básico de hipertensión, gasto cardíaco y resistencia periférica. Entonces, este es el concepto de la génesis del hipertensión arterial por acción del simpático. Ahora, acá dice que el simpático produce vasoconstricción, pero aquí hay un concepto que lo vamos a ampliar, que dice, toda contracción, o sea, acción simpática, y esto es una palabra nueva, o engrosamiento de las arteriolas renales causa resistencia periférica. Y esto hace que el ventrículo izquierdo se contraiga con mayor fuerza para vencer la resistencia y debutar como hipertensión arterial. ¿Qué está diciendo esto? Que si nosotros tenemos acá una contracción de esta arteria renal, de las arteriolas renales, aumentamos la resistencia periférica acá, esto va a hacer que el ventrículo izquierdo tenga que hipertrofiarse, vencer esta resistencia periférica, y al vencer esta resistencia periférica, el ventrículo izquierdo va a aumentar la presión arterial. Entonces, otras situaciones que hagan que las miofibrillas de la arteriola aferente se contraigan, angiotensina 2, por ejemplo, o aumenten el grosor de las arteriolas eh, aferentes renales, van a generar hipertensión arterial por aumento de la resistencia periférica. Entonces, este aumento de la resistencia periférica hace que el ventrículo se contraiga. Entonces, si nosotros tenemos contracción del ventrículo, vamos a tener aumento de la resistencia periférica. ¿Estamos? Entonces, todo lo que sea contracción de las arteriolas renales causa aumento de la resistencia periférica y consecuentemente hipertensión arterial. Centros vasoreceptores, estos son los de la carótida. El simpático continuamente se activa y facilita. Este detalle lo vimos en... Esto está al revés, les cuento. Esto está así. ¿Qué fue lo que vimos en la clase de IC? Vimos de que el simpático actúa en las células de la mácula densa, produciendo ¿qué? Renina. La renina se convierte en angiotensina 1 a nivel del hígado y luego angiotensina 2 a nivel del pulmón. Y la angiotensina 2 produce vasoconstricción de las arteriolas. Consecuentemente, voy a debutar con hipertensión arterial. Entonces, por un lado, esa arteriola renal que ustedes están viendo acá,
va a, va a sufrir vasoconstricción por el mismo simpático, pero también el simpático le va a estimular a las células de la mácula densa para que produzcan renina, angiotensina. Y la angiotensina va a aumentar más la resistencia periférica. Consecuentemente, el ventrículo izquierdo tiene que contraerse con más fuerza y ahí se genera hipertensión arterial. Fisiopatología y resistencia a la insulina. A ver, primero, ¿quiénes tienen resistencia a la insulina? Eh, los obesos y los que antes de que sean diabéticos ya empiezan con resistencia a la insulina. ¿Qué significa eso? Yo como esto, que está rico. Como esto. Estoy ingiriendo glucosa. Se va a liberar insulina. Para que esa glucosa sea absorbida por las células, necesito insulina. Pero cuando uno está con sobrepeso, cuando uno no hace ejercicio y uno come exagerado esto, o se come 2 panes, o se come doble porción de arroz, doble de papa, etcétera, la cantidad de glucosa circulante no puede ser absorbida porque los receptores de insulina están resistentes. Eso se llama resistencia a la insulina. Eso es resistencia a la insulina. Entonces, resistencia a la insulina va a significar tener exceso de insulina. Y el páncreas empieza a producir más insulina con la idea de que hay mucha glucosa, la voy a bajar. Pero no es porque yo le esté dando más azúcar, es porque hay los receptores normales para que actúe la insulina están resistentes, están alterados a consecuencia de obesidad, a consecuencia de sedentarismo y a consecuencia de que le estamos dando doble carga de azúcar a nuestro organismo de forma crónica. Entonces, hay, ¿cuál es todas las películas de resistencia a la insulina? Hay que haber obesidad, hay hiperinsulinemia, y esto va a generar vasoconstricción e hipertensión arterial. Veamos acá. ¿Qué es la hiperinsulinemia? O sea, ¿por qué la resistencia a la insulina causa hipertensión arterial? La insulina, ¿qué hace acá? Retención de sodio. Retenemos sodio, retorno venoso aumentado, gasto cardíaco aumentado, hipertensión arterial. Aumento, miren esto, aumento de la actividad simpática. El simpático hace doble mecanismo. Produce vasoconstricción y aumento del gasto cardíaco, hipertensión arterial y aumento de la resistencia periférica, hipertensión arterial. 3. Acción mitógena. Es decir, miren esto, va a causar hipertrofia del músculo liso y aumento de la resistencia periférica. Las arteriolas del corazón, del riñón, del cerebro, del hígado, de todos los órganos van a empezar a tener espesamiento, se van a volver resistentes. Entonces, si todo esto está con espesamiento, las arteriolas, que estoy con aumento de la resistencia periférica, el ventrículo izquierdo tiene que contraerse con más intensidad para vencer esta resistencia causada por la insulina. Hipertensión arterial. Acá. Ahora, otro local, hiperinsulinemia. Transporte de iones de calcio en el citosol del tejido vascular renal, ya específico en riñón. Mucho calcio en el músculo liso de las arterias. Acá. ¿Qué va a causar esto? Fíjense el diámetro cómo está. Sí, vean ustedes, es un diámetro disminuido. Y ya sabemos que diámetro disminuido, disminución de la perfusión renal, aumento de la renina, angiotensina, aldosterona. Angiotensina da vasoconstricción de las arteriolas y más resistencia periférica, hipertensión arterial. Bien,
Entonces, esto no ha cambiado desde el 2018. Esto lo hice con el libro de Uribe. O sea, no ha modificado esto. Hay unos, un material que les envié este fin de semana. Este. Resulta de que este material, hipertensión arterial del riñón, esto es acá. Angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2. Y aquí hay dos receptores de angiotensina 2, AT1 y AT2. ¿Por qué quiero ser detallista con ustedes? Porque ustedes van a llevar perdón, están llevando farmacología. Entonces, hemos concluido en la primera fase que tanto el simpático activa la renina-angiotensina-aldosterona, como también hemos concluido que la hipoperfusión renal activa la liberación de renina-angiotensina-aldosterona. Al final, siempre está la angiotensina. ¿Qué hace la angiotensina? Va a actuar sobre los receptores AT1 y sobre los AT2. Sobre los AT2 aumentan la reabsorción de sodio, túbulo colector, túbulo proximal. Sobre los receptores AT1, vasoconstricción, mire, vasoconstricción renal, disminución de flujo medular renal. Y si hay vasoconstricción renal, hay aumento de aldosterona. Y si hay aumento de aldosterona, ¿qué hay? Aumento de sodio. Entonces, llegamos a la primera conclusión fisiopatológica, que tanto la vasoconstricción en forma local como la presencia del sodio, por aumento del retorno venoso y del gasto cardíaco, elevan la presión arterial. Primera conclusión. Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. Si yo aumento el gasto cardíaco o aumento la resistencia periférica, aumento la presión arterial. Y aquí, la angiotensina 2, esto es lo que hemos aprendido permanentemente, que libera aldosterona, y también hemos mencionado de que había absorción de sodio, pero lo único nuevo ahora es que es a través de receptores AT2. Entonces, felizmente los bloqueantes de los antihipertensivos actúan tanto receptores AT2 y AT1. Y ahora tengo acá lo siguiente. ¿Qué dice acá? Hipertensión arterial. Esto lo saqué de una revista de Medicine, el año 19 creo que fue. Dice, vasoconstricción. Vamos a empezar por lo más fácil. Aumento de la resistencia periférica. Aumento de la reactividad vascular. Aumento de la resistencia periférica, hipertensión arterial. ¿Sí? Es lo mismo. Gasto cardíaco es igual. Perdón, hipertensión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. Y acá está metido el simpático. En estas vasoconstricciones periféricas puritas está metido el simpático. En este aumento de la reactividad vascular. Defecto del músculo liso vascular. Aumento del grosor de la pared. Aumento de la resistencia periférica. Señores, ¿dónde vimos esto? ¿No? 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 Hiperinsulinemia. Acabo de mencionarlo. Dijimos que la hiperinsulinemia, la resistencia a insulina genera hiperinsulinemia. ¿Qué hacía la hiperinsulinemia? La hiperinsulinemia me va a generar esto, el aumento del grosor de la pared de las arteriolas. Me va a generar un defecto en el músculo liso vascular. Consecuentemente, aumento de la resistencia periférica. Hipertensión arterial. Entonces, todas las patologías que aumenten el grosor de la musculatura lisa generan hipertensión arterial. Y vimos que las hiperinsulinemias tenían que ver con ahorita les digo, las hiperinsulinemias tienen que ver con la acción mitógena. ¿Recuerdan? Hipertrofia de músculo liso. ¿Acaso no es lo mismo? Hipertrofia, no, acá. Ya está.
Acá, aumento del grosor de la pared vascular. Eso hacía la insulina. Aumentaba, tiene una acción mitógena. Consecuentemente, si yo aumento el grosor de la pared de la arteriola, estoy aumentando la resistencia periférica y estoy aumentando la presión arterial. Esto van de la mano. Ahora, aquí tengo un equilibrio. Miren, esto es un equilibrio, este es el punto medio, esto es una balanza. Cuando yo tengo estos datos que están a la derecha de ustedes, estos aumentados, no vamos a ser hipertensos. Veamos. Óxido nítrico. ¿Qué hacemos nosotros los médicos? Le decimos al paciente camine, 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 camine. ¿Para qué? Para producir un intenso vasodilatador. Óxido nítrico. ¿Qué hacía el péptido natriurético auricular? Le voy a recordar, insuficiencia cardíaca. Se aumentaba se distendía la aurícula derecha, por IC, se liberaba péptido natriurético auricular. El péptido natriurético auricular disminuye la absorción de sodio. Es excretor de sodio, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo una buena cantidad de péptido natriurético auricular de origen cerebral que producen excreción de sodio, tengo menos posibilidades de ser hipertenso. Prostaglandina E2 y prostaglandina I2 son las prostaglandinas vasodilatadoras por excelencia. Por lo tanto, no estoy hablando de vasoconstricción, estoy hablando de vasodilatación. ¿Qué hacen en general el óxido nítrico, el péptido natriurético auricular, las prostaglandinas E2 y este es el factor de crecimiento endotelial? Disminuye la reabsorción renal de sodio y agua. Entonces, disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco, por lo tanto, no somos hipertensos. ¿Estamos? Por eso les dije hace rato que yo desde mis 35 años estoy haciendo prevención de hipertensión arterial sin ser hipertenso. A mi ensalada no le echo sal, a mis huevos cuando los cocino no le echo sal. ¿Por qué? Porque estoy reduciendo la carga de absorción de sodio. Y actualmente estoy recomendando a los pacientes acá que cuando coman yuca no le echen sal. Porque he visto que a la yuca es así, tuc, 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 tuc. No la vemos, es invisible. Al huevo no le vemos cuando le echamos sal. Entonces, si nuestros pacientes hipertensos, nuestros pacientes con IC, siguen consumiendo sal en el huevo, en la yuca, en la ensalada, siempre van a estar con retorno venoso aumentado, siempre van a estar con gasto cardíaco aumentado y siempre van a ser hipertensos. Mientras no corrijamos esta situación, la balanza, si queremos corregir, es disminuir sodio y aumentar la expresión de sodio. Ahora, ¿cuáles son los elementos que se inclinan la balanza para hipertensión arterial? Todo lo relacionado con la angiotensina 2 porque reabsorbe sodio y tiene un carácter mitógeno a nivel de las arteriolas. El simpático porque produce vasoconstricción. La endotelina no la hemos mencionado, pero forma parte del endotelio, es un potente vasoconstrictor. Y las especies reactivas de oxígeno. Paciente que fuma, libera especies reactivas de oxígeno, radicales libres, vasoconstricción. ¿Y qué hacen todos estos? Miren, aparte de producir vasoconstricción, miren lo que hacen. Aumentan la reabsorción renal de sodio y de agua y la balanza se inclina a hipertensión arterial. Esto ya vimos, y esto ya vimos. Acá, yo ahorita me voy a responder. Señores, ¿qué dice acá? Curva natriuresis barra de presión en sujetos con presión arterial normal y en pacientes hipertensos. Acá, ingesta y excreción renal de sodio. Aquí yo ingiero 10 y elimino 10. Esto es normal. Aquí normal. Aquí patológico. Cuando mi presión arterial está en 120/80, mi natriuresis, la capacidad de excretar sodio es perfecta. Por lo tanto, no soy hipertenso. Por alguna razón ese día comí más sal de lo normal. Ese día sube un poquito más mi presión. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el objetivo? Producir, ingerir más sal y lo que quiero ahora, si ingerí más sal, voy a generar ahora mayor natriuresis, elevando un poquito la presión arterial.
Entonces, si yo hoy día como más sal, aumento también la expresión de sal. ¿Pero a costa de qué? Exacto, a costa de la subida de la presión arterial. Hasta acá, normal. Años después, se aumenta el sedentarismo, aumenta la hipertrigliceridemia o la dislipidemia. Placas de colesterol, como normal, y mire, ya estoy con presión diferente a esta, ¿no? Ya tengo un 138, un 135 acá. Voy a un churrasco, sale la carne, sale la yuca, sale la ensalada, y miren, aumenta mi ingesta, y para excretar la misma cantidad, el exceso de sodio, ya me vuelvo, hago crisis hipertensiva, que no me doy cuenta. Esto se va haciendo repetitivo, y mi endotelio se va dañando, y mi arteriola aferente se va vasocontrayendo, y mis vasos se van haciendo cada vez más duros, y mi presión arterial cada vez va a aumentar. Había una pregunta ahí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cardiología qué? ¿Ya? Oral. Ya, la pregunta es, ¿por qué motivo va al médico este paciente? Ah, ya, ya. Voy a responder de la siguiente manera. Hay una patología que se llama parálisis familiar periódica. Esta es una patología bien fregada. ¿Por qué? Son pacientes perdedores de potasio. Si estos pacientes son perdedores de potasio y poquito a poquito, yo tuve un paciente muy similar al suyo, maneja la moto, llega a su destino y se cae. Lo llevan a la emergencia, se hacen los electrolitos, todo, potasio 1.8. Sí, doctor, siempre me pasa esto. Ya, ¿qué se hace ahí? Se mete potasio, se le da a tomar potasio y el paciente mejora y se le pide que permanentemente haga su control y toma potasio. Ese es el mismo caso de su paciente. ¿Ya? Parálisis familiar periódica. Por, se ven, en el año se deben ver 3 o 4 pacientes en una emergencia con San Juan de Dios. Bien, el simpático, ya dijimos entonces, es pasión vasoconstrictora. Y miren qué dice acá. Reducción del parasimpático. Resistencia periférica, aumento del gasto cardíaco, hipertensión arterial. Acá tengo actividad simpático y aumento de la génesis de la hipertensión arterial. Estos vasoreceptores están muy sensibles, los quimiorreceptores están sensibles. Al final tengo permanente actividad del simpático. A ver, veamos acá. Asimismo dice, existe un reajuste del vasoreceptor aórtico en pacientes aórticos sensibles de pacientes hipertensos. Fíjense lo que está diciendo, aórtico sensibles. No estoy hablando nada que ver con caída de gasto cardíaco. Es otro problema. Es el aumento de la sensibilidad de los vasoreceptores, los famosos aórticos sensibles, lo cual reúne, lo cual reúna supresión de la inhibición simpática resulta después de la activación de los nervios vasoreceptores aórticos. Ya está. Se activan los vasoreceptores aórticos por hipersensibilidad, hipertensión arterial. Este ajuste varoreflejo parece ser mediado por lo menos en parte por una acción de la angiotensina 2. La angiotensina 2 también facilita y amplifica la respuesta a la estimulación simpática por un mecanismo periférico, es decir, la modulación facilitadora presináptica de la liberación de norepinefrina. En otras palabras, todos liberamos norepinefrina por acción del simpático. Pero si a eso nosotros le sumamos una acción facilitadora de angiotensina 2, ahora tengo más acción del simpático. Acá. Exacto. Y entramos en un círculo vicioso. A ver. Ya, esto es otra cosa. Entonces, la balanza
cuando estamos con vasoconstricción, ya sea por acción mitógena, o sea, por crecimiento de por engrosamiento de las arteriolas, por vasoconstricción, ya sea por angiotensina 2 o por el simpático, vamos a terminar siendo hipertensos. ¿Estamos? ¿Qué tiene que ver aquí la apnea del sueño? Se produce la actividad exagerada del simpático y consecuentemente hipertensión arterial. Señores, hace unos 10 años atrás se empezó a hablar mucho de la apnea del sueño. ¿Qué es la apnea del sueño? Es una enfermedad en la que el paciente en el día está así. ¡Uy! ¡Atendeme! No, despierta. Apnea del sueño. Llega un semáforo rojo y frena llegando al vehículo, que lo va a chocar. Se duerme. Se pasa del micro permanentemente de la casa. Y el paciente dice esto, he dormido, no, pensé que dormí toda la noche, pero siento que no dormí nada. ¿Qué es la apnea del sueño? Se cierra la glotis, no, no sale ni entra aire por 3 segundos. Es como que yo le pusiera una bolsa plástica, lo cierra, ¿y qué hace el organismo? Libera, activa el simpático. ¿Y qué dijimos que es el simpático? Produce hipertensión. Entonces, apnea del sueño hay que buscar. Tengo ahorita una paciente nueva con apnea del sueño e hipertensa, y es sensible. Van a su trabajo y le gritan y se le sube la presión. No le gritan, se le sube la presión. Es sensible. Más apnea del sueño, más simpático. ¿Cómo se cura esto? Bajando la barriga. Uno, hay una máquina que se llama CPAP, que produce una presión positiva. Se conecta, aprieta un botoncito y eso le mete aire. Y se activa cuando usted deja de respirar. Le mete oxígeno. Aire. Respira. Y el cerebro ya no sufre. Y usted ya no es hipertenso. ¿Listo? Apnea del sueño. Veamos. Activación del simpático. El paciente hace apnea. O sea, no hay ingreso ni salida de aire. ¿Esto que lleva? A la hipoxemia. PO2, no, no es hipoxia, hay que corregir. Hipo, hipoxemia. PO2 menor a 60. ¿Qué hace esta PO2 menos de 60? ¿Quiénes van a captar? ¿Los vasoreceptores o los quimioreceptores? Quimioreceptores. Voy a decirlo despacito como que se acordaran. Los quimioreceptores son los que sensan el oxígeno y el dióxido de carbono. Los vasoreceptores sensan la caída de presión arterial. Entonces, repito, el paciente hace apnea, no entra ni sale aire por más de 3 a 4 segundos, cae el oxígeno y va a ser sensado por los quimioreceptores. Esa información llega al centro vasomotor y va a estimular al simpático. Y este reflejo, esta función quimiorreflexa, es la que activa al simpático y ahora empieza, ese corazón le toman la frecuencia cardíaca que está así, que está porque se hace un estudio, yo lo he visto. Tum, 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 110, 115, tum, 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 tum. Respira y cae otra vez 80. Entonces hace activación simpática con hipertensión arterial. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la hipertensión arterial en apnea del sueño? Es hipoxemia, no, ausencia de ingreso y salida de aire durante el sueño, hipoxemia menos de 60, activación de quimioreceptores, activación del centro vasomotor y activación del simpático. Activación de los quimioreceptores, los vasoreceptores activan el simpático. Aquí están. Quimioreceptores, hay la hipoxemia y se produce la activación del simpático. De esto nunca hablé, de los quimioreceptores. Pero cuando nosotros revisamos el tema choque hipovolémico, insuficiencia cardíaca, dijimos caída de la presión arterial captado por los
presoreceptores, gasto cardíaco bajo y estimula al centro vasomotor. Los síntomas referidos por un paciente con hipertensión arterial están relacionados a tres categorías. Los que relacionan a la misma elevación de la presión arterial, los relacionados a enfermedades vasculares hipertensivas y los relacionados con enfermedad subyacente, como el caso de pacientes con hipertensión secundaria. ¿Qué es la hipertensión genética? Señores, recordando un poquito, cuando vimos insuficiencia cardíaca, vimos que hay un gen relacionado, hay un gen fetal relacionado con la hipertrofia. Cuando ese gen fetal se activa, se empiezan a producir aumentos del número de miocitos a nivel de la musculatura del corazón y el paciente se hipertrofia. O empieza a aparecer una elongación de los miocitos, pero es por activación de los receptores fetales genéticos, una regresión. Y nuevamente aquí estamos hablando de genes. Tener un papá hipertenso, tener una mamá hipertensa, 50% que vamos a ser hipertensos. Si de acá tienen padre o madre hipertensa, hagan tratamiento ustedes desde hoy para hipertensión arterial. Primero, reduzcan sodio. Segundo, si están sedentarios, hagan un poquito más de actividad física. Valoración, vean ustedes, hay un gen, ¿para quién? Para el sistema renina angiotensina aldosterona. Entonces, hay, por naturaleza, ya estos pacientes tienen mayor cantidad de angiotensina. Tengo mayor, obviamente, si tengo mayor angiotensina, tengo mayor sensibilidad del simpático. ¿Cuándo aparece la cefalea en hipertensión arterial? Síntomas. Señores, cuando yo tenía 35 años, así me enseñaban hipertensión. Los visitadores iban y nos mostraban un tiburón ahí cerca de la cara de un paciente. El asesino silencioso. Yo no sé, pues nunca he estado con un tiburón, pero debe ser así, que no se lo siente. La hipertensión no da síntomas. Algunos pacientes sí refieren síntomas. Entonces, hay que quede claro eso. En general no hay un síntoma ni un signo de la hipertensión, pero hay pacientes que empiezan a tener cefalea. Aparecen cuando la hipertensión es severa, localizada, región occipital, despierta por las mañanas y disminuye la intensidad espontáneamente después de varias horas. Señores, tengo ahorita la mamá de un colega que de verdad me ha producido migraña porque me sacó de mi esquema. Entré en ansiedad y en preocupación. Llega a la consulta, doctor, mi mamá le empieza a doler acá, le tomo la presión y está en 220. Yo lo miré así. ¿No? Ya, está bien, le digo. Le tomo la presión, 12.8. ¿Me está doliendo, doctor? Me está doliendo. 220, 120. Doctor, haga algo, por favor, haga algo, se va a romper mi cabeza. Sí, le creo, porque eso dice la teoría. Lábil, señora, lábil. Siente que va a ir al baño y que la cosa no puede salir. Crisis hipertensiva. 200. 15 minutos después, ese río está tranquilo. Se ha internado esta señora y los ha vuelto locos al lugar donde se internó. En ella en particular estamos viendo si no está haciendo si no tiene un adenoma de cápsula suprarrenal, si no me está liberando mucha catecolamina, la tengo en estudio. Pero quiero que sepan que no es lo normal. Eso no es normal. Pero la teoría dice que hay pacientes que se levantan hipertensos. Pero así, tan lábil, miércoles. O sea, ¿en quiénes hacen hipertensión? El paciente que está con dolor libera tanta adrenalina que es hipertenso en ese momento. Pero esta señora sí debe tener un componente emocional, sí, pero muy lábil, o sea, un simpático que con 2 gotitas produce vasoconstricción. ¿Sí? ¿Puede?
Nada, hay dolor y duele, me duele. Está con ansioso, está con ansiolíticos. Tengo un bloqueante del simpático. Yo feliz, señora, con esto va a controlarse. Subamos dosis, nada. Pero ya, o sea, quiero que vean que hay eso. Pero ya les voy a contar la segunda parte cuando hagamos el estudio de catecolaminas, porque las catecolaminas se pueden medir en sangre. Si esas catecolaminas en sangre están más de lo normal, ese paciente tiene un TU a nivel de la glándula productora de catecolaminas. Pero la teoría dice entonces, debería ser más homogéneo, ¿no? Pero cuando uno revisa la patología en sí, habla de crisis hipertensivas asociadas a migrañas. Entonces, ¿qué hacen los pacientes nuestros? Doctor, me duele, dicen, el cerebro. No duele el cerebro, dice uno. Pero ¿qué es el cerebro para ellos? Región occipital. Entonces, les duele la región occipital asociada a hipertensión arterial. Entonces, yo les digo, sí, usted lo que tiene es una cefalea tensional más un cuadro de hipertensión arterial. ¿Qué más? ¿Cuál es la importancia del aumento de la presión diastólica cuando el paciente se sienta? El aumento de la cifra de la tensión arterial diastólica al sentar al paciente sugiere el diagnóstico de hipertensión arterial esencial. El paciente está echado, presión normal. Lo siento al paciente y se sube la diastólica. Estaba en 80, se sube a 92, 93, 95. Entonces es un hipertenso esencial. No se sabe la causa. ¿Cuál es la explicación de los mareos, fatiga y dolor precordial en los pacientes con hipertensión? Los mareos, ojo, isquemia transitoria. La fatiga y el dolor de pecho, ANGO, una angina. Ahora, esta señora hay que estudiarla. ¿Por qué les digo esto? Los pacientes que hacen migraña ya se los han estudiado y en las resonancias se ve hipoflujo cerebral. Pero el paciente está hablando, está caminando, está ok. Y cuando vimos aura, vimos que existe hiperexcitabilidad y luego había aumento de flujo durante la hiperexcitabilidad en corteza y luego teníamos hipoflujo. Entonces, acá, fíjense, se está planteando que hay una isquemia cerebral transitoria. Sí, puede ser, pero para esto no lo puedo probar, pero lo debo saber. ¿Ya? Lo debo saber. Esta es mi arteria, vean ustedes. Aquí yo tengo mi carótida interna, sin placas, obviamente, de colesterol. Aquí tengo mi cerebral media. Esta es la arteria más querida por los hipertensos. ¿Y dónde están los sangrados con los hipertensos? Aquí yo tengo el tálamo, ¿no ven? Aquí tengo el putamen. Y aquí tengo estas arteritas que dicen arterias tálamo geniculadas perforantes. Escuchen esto. El paciente con hipertensión arterial hace un ACV hemorrágico. ¿Cuál es? ¿Cómo? Y viene el neurólogo, hipertenso tu paciente. Mierda, este es un genio. Y uno leyendo y preguntando, ¿y por qué es hipertenso? Porque se localizan en el área de los núcleos talámicos, putamen y caudado. ¿Cómo lo justificamos? Porque estas arterias tálamo geniculadas son las perforantes y estas son las que producen en las crisis hipertensivas, se rompen. Y aquí aparece, este es el lugar del sangrado. ¿Cuál es la interpretación de la glicemia? Esto ya lo vimos. O sea, mejor digo, lo mencionamos. Dijimos que, ¿qué es el síndrome metabólico? Síndrome metabólico es obesidad, dislipidemia, hipertensión arterial, resistencia a la insulina o hiperinsulinemia. Ya acabamos de ver que la resistencia a la insulina termina generando hipertensión arterial. La insulina también modifica el transporte de iones a través de la membrana celular, por lo tanto, aumenta los niveles del calcio en el citosol del tejido renal o vascular sensible. O sea, se mete dentro de lo que vendrían a ser el tejido, la musculatura lisa y consecuentemente produce aumento, hay un engrosamiento del músculo liso y también había vasoconstricción periférica. ¿Ya?
Para recapitular, y con esto termino, hiperinsulinemia, retiene sal, la insulina, activa el simpático, hipertensión sistémica, tiene acción mitógena, que sería hipertrofia del músculo liso y aumento de la resistencia periférica, y acabamos de ver que produce aumento del citosol y consecuentemente engrosamiento del músculo liso. Ahora, les pregunto, si ustedes tienen un paciente con hipertensión, con resistencia a la insulina, ¿cómo lo van a tratar? Aquí está la fisiopatología. Un, ya, bajar la insulina, bajar, meter azúcar, darle un antihipertensivo, bien. ¿Qué dice ahí? Porque la desestabilización del nivel celular, ¿no? Porque existe una cantidad de Exacto. Entonces, con una palabra, si la hiperinsulinemia produce hipertensión arterial, ¿qué tengo que hacer? Bajar la insulina a niveles normales. ¿No ven? Tengo que bajar la insulina a niveles normales. ¿Por qué? Porque hay un refrán que decían nuestros padres, la ociosidad es madre de todos los vicios. ¿No ven? ¿Nunca he escuchado eso? No sé si en portugués hay eso. La ociosidad, el no hacer nada, es madre de todos los vicios. La pereza es madre de todos los vicios. Bueno, exacto. Yo diría acá, la hiperinsulinemia es la madre de la hipertensión arterial. Entonces, voy a hacer lo que usted acaba de decir. Tengo que, la enfermedad empezó con hiperinsulinemia. Ahí empezó la retención de sodio, el aumento de la actividad simpática, la acción mitógena y el aumento de los iones de calcio dentro del miocito. Entonces, miren esto. Aquí está el síndrome metabólico. Si está obeso, oiga, baje. Si están los triglicéridos elevados, bajemos triglicéridos. Coma menos pan, menos azúcar, menos yuca, menos fideo. Si está hipertenso, tome sus remedios. Y, perdón, un dato más. ¿Cómo bajo la resistencia a insulina? Camine. Tiene que caminar. Entonces, el tratamiento de la hipertensión arterial es sabiendo primeramente la fisiopatología. Hiperinsulinemia, resistencia a la insulina. Si usted le dan solo la tabletita, estamos actuando acá. Si le están dando la tabletita para que baje triglicéridos, estamos actuando acá. Pero sigue resistente. Le damos metformina, reducimos la resistencia a la insulina. ¿Pero qué otra cosa reduce la resistencia a la insulina? Caminar. Si hemos visto acá en esta primera fase que había absorción de sodio por insulina, damos una dieta hiposódica. Reducimos sodio de la ensalada, cero sal en la ensalada, cero sal en el huevo, cero sal en la yuca o la mandioca que le llaman ustedes. Señores, a ver, ¿cómo es un huevo sin sal? No es agradable. No es agradable. Una yuca. La yuca hay que comerla con salsita para que tenga sabor. Entonces, ¿qué le digo a mis pacientes? Cambie la yuca por camote. O no haga yuca. A la ensalada no le eche sal. ¿Y qué le echo? Vinagre, aceitito, y ya está. ¿Y cuál es otro producto que le encanta usar a sus padres y a ustedes para que la carne sea riquísima? Salsa soya. Perdón, no salsa soya. Porque la hipertensión empieza con retención de sodio. Retención de sodio y vasoconstricción. Si no hacemos, no tratamos, no le apuntamos a dónde empezó, dónde está el gatillo, no vamos a curar adecuadamente ni la hipertensión. No. Perdón, te viene una pregunta. Aquí en Moto se usa hartísimo.
Oiga, ¿por qué les gustan pues los pollos a ustedes? Porque le echan, se van a reír de esto. Iba en un radiomóvil, mis historias de los móviles. Yo trabajé en tal pollo. A ver, dame la receta. Pasaban quintales, así me dijo, de ajinomoto. Los vacían y hacen sus preparados para los 1000 pollos que tienen que venderte una empresa grande que vende pollo. Por eso es rico el ajinomoto, el pollo, porque tiene, eso tiene hartísima sal. Pero la salsa soya, sin andar muy lejos, fija, cuando ustedes hagan la salsa soya, echen la salsa soya, échenle poquita sal. Pero si su paciente es hipertenso y si usted tiene familia hipertensa o usted va a ser hipertensa, no usen salsa soya. También para bajar colesterol, síndrome metabólico. Entonces, Por eso, porque es que no, sus crisis hipertensivas. Exacto, y en la mañana va exacto. Por eso la fisiopatología sirve para hacer tratamiento. O sea, por eso le estoy diciendo la fisiopatología en todo. Y este creo que es el mejor ejemplo. Apnea del sueño, baje de peso y cómprese la máquina que vale $500. ¿Verdad? Y si no uso la máquina, puedo morir por un infarto. Crisis hipertensiva, liberación de adrenalina, ¡pum! Exacto. Por eso me tomé el tiempito de traer esto y esto, porque quiero que no sean médicos recetadores de medicamentos, sean médicos que saben fisiopato y saben qué recetar. Claro, porque usted le hace bife con salsa soya. Digo, se me imagino. Bueno, ya. Lo ideal, sentadito, 5 minutos de reposo. Lo ideal. Sí, 5 minutos de reposo. Sí. Ahora, esto, perdón, antes quiero responder otras cositas más. ¿Esto es lo que tengo que apretar? Acá. Stop. ¿Sí? ¿Seguro? Ya. Ya está. Ahora, sí.